En este video vamos a realizar la interpretación de los elementos de la tabla simplex. Para ello vamos a utilizar un simple problema de producción. En este problema vamos a suponer una fábrica que fabrica dos tipos de productos a los que llamaremos producto 1 y producto 2. En su proceso de fabricación utiliza tres insumos escasos: horas de mano de obra, horas máquinas y unidades de materia prima. Asimismo, conoce la disponibilidad mensual de estos insumos y la contribución unitaria de cada producto. Además, estima que puede vender todos los productos que fabrique, es decir, que no tiene ningún tipo de restricción con respecto a la demanda de los productos. En esta tabla tenemos los datos precisos para fabricar cada uno de los productos. Así, el producto 1 necesita 10 horas de mano de obra, 12 horas de máquina y 15 unidades de materia prima para fabricar una unidad, y su contribución marginal es de 4 pesos. Para fabricar una unidad del producto 2 se necesitan 10 horas de mano de obra, 24 horas máquina, 10 unidades de materia prima y su contribución marginal a las utilidades es de 7 pesos. En la columna disponibilidad encontramos justamente la disponibilidad mensual de cada uno de los recursos, es decir, que por mes tendremos 980 horas de mano de obra, 1932 horas máquina y 1250 unidades de materia prima. Con estos datos podremos formular un modelo de programación lineal en el cual las variables estén definiendo las unidades de cada uno de los productos que vamos a producir mensualmente. En el modelo matemático, podemos ver que la función objetivo está representando a la contribución marginal total en pesos y las restricciones, cada una de ellas, representa a los diferentes recursos que se utilizan en el proceso productivo. Así, en la primera restricción, el lado izquierdo representa el uso de las horas de mano de obra en la producción del producto 1 y producto 2, y del lado derecho tendremos la disponibilidad mensual de las horas de mano de obra. Lo mismo ocurre para cada una de las restantes restricciones. No olvidar que las variables deben asumir valores no negativos. Luego de realizar una iteración, llegamos a la segunda tabla de simplex. Si observamos la tabla de simplex, en la columna P sub 0 o columna solución encontraremos a la solución de esta iteración. Sobre el lado derecho verán que ya está representada como vector. ¿Qué nos está diciendo este vector? La primera componente, que es igual a 0, corresponde a x1, es decir, x1 es igual a 0 porque no está en la base y no se está produciendo ninguna unidad. X2 es igual a 80,5 unidades, S1 es igual a 175, que correspondía a las horas de mano de obra, S2 no está en la base, por lo tanto es 0, y S3 es igual a 445 unidades de materia prima. El valor de Z para esta solución es de 563,50 pesos. Si nosotros ahora observamos la fila de CJ menos ZJ, nos daremos cuenta que no es la solución óptima, porque todavía tenemos valores positivos en ella. Por lo tanto, esta es una solución factible, básica, no degenerada, porque tiene tres valores positivos y los restantes nulos, es decir, tantos valores positivos como restricciones tiene, y además no es óptima porque en la fila de CJ menos ZJ tenemos un valor positivo. Pero analicemos qué nos está diciendo este plan. Si nosotros observamos esta solución, veremos que según este plan de producción no se produce ninguna unidad del producto 1, se producen 80,5 unidades del producto 2, tendremos 175 horas de mano de obra sin utilizar y 445 unidades de materia prima sin utilizar, y habremos utilizado todas las horas máquina, es decir, a este recurso se agotó, lo utilizamos completamente. El valor que le asigna esta solución a Z es de 563,50 pesos y representa la contribución a las utilidades de esta solución. Vamos a evaluar qué sucede si decidimos producir el producto 1. ¿Qué cantidad de recursos necesitamos para producir una unidad del producto 1? A esto lo tenemos que ver
en la formulación del problema, es decir, analizar las restricciones. Si nosotros nos fijamos en la columna correspondiente a X1, ahí vamos a encontrar los requerimientos de horas de mano de obra, horas máquinas y unidades de materia prima necesarias para fabricar cada unidad del producto 1. Es decir, para una unidad del producto 1 necesitamos 10 horas de mano de obra, 12 horas de máquina y 15 unidades de materia prima. De acuerdo a lo que estuvimos analizando, horas de mano de obra tenemos como sobrante, unidades de materia prima también tenemos, pero no nos quedan horas de máquina. Es decir, horas de mano de obra y unidades de materia prima, hay disponibilidad para fabricar el producto 1, pero las horas de máquina se agotaron. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Dejar de producir alguna unidad del producto 2, ya que los recursos son escasos y son los mismos que teníamos. Para poder fabricar una unidad del producto 1, voy a tener que dejar de fabricar una unidad o más o menos del producto 2. En el lado izquierdo de la restricción de las horas máquinas, que es la que se habían agotado, observamos el uso del recurso. Si lo analizamos, vemos que para producir una unidad del producto 1 necesitamos 12 horas de máquina y para producir una unidad del producto 2 necesitamos 24 horas de máquina. La pregunta es, para producir una unidad del producto 1, ¿es necesario dejar de producir exactamente una unidad del producto 2? No. Si nosotros dejamos de fabricar media unidad del producto 2, vamos a liberar los recursos necesarios para producir una unidad del producto 1. Es decir, fíjense ustedes, aquí está planteado, yo necesito 24 horas por unidad del producto 2. Si yo dejo de fabricar media unidad del producto 2, voy a liberar 12 horas que son las necesarias para fabricar una unidad del producto 1. Hemos determinado, analizando el lado izquierdo de la restricción de las horas máquinas, cuántas unidades tendremos que dejar de fabricar del producto 2 para poder producir una unidad del producto 1. Esta misma información la tenemos en la tabla simplex, en la intersección entre la fila de la variable básica x2, que representa el producto 2, y la columna de la variable no básica x1, que representa al producto 1. Este valor de 0,5 se llama tasa de sustitución y nos está indicando que para fabricar una unidad del producto 1 debo dejar de fabricar media unidad del producto 2. La misma interpretación se le debe dar al valor de 5 y al valor de 10 que tenemos también en la tabla. Analicemos este valor de 5 que corresponde a la intersección entre el sobrante de las horas de mano de obra y la columna que corresponde a la variable x1. Para fabricar cada unidad de producto 1, yo necesito 10 horas de mano de obra y también necesito 10 horas de mano de obra para fabricar una unidad del producto 2. Si dejamos de fabricar media unidad del producto 2, vamos a estar liberando 5 horas de mano de obra, pero nosotros necesitamos 10. ¿De dónde sacaremos las otras horas que nos faltan? Vamos a tener que sacrificar 5 horas de mano de obra del sobrante que tenemos de horas de mano de obra, es decir, de este valor 175. Lo mismo ocurre para las unidades de materia prima. Para fabricar un producto 1, yo necesito 15 unidades de materia prima y 10 unidades de materia prima para fabricar una unidad del producto 2. Entonces, si nosotros dejamos de fabricar media unidad del producto 2, vamos a liberar 5 unidades de materia prima, pero necesitamos 15 unidades. ¿De dónde vamos a sacar las 10 que nos faltan? Del sobrante de las unidades de materia prima. Volviendo a la tabla, lo que yo tengo aquí en la columna que corresponde a X1 se llaman tasas de sustitución. Y las tasas de sustitución me indican el sacrificio de la variable básica X sub i, es decir, de la que está en fila, para incrementar a la variable no básica X sub j en una unidad, es decir, a la que está en columna. Y esto es así siempre que el valor sea positivo. Si el valor fuera negativo, es decir, si la tasa de sustitución fuera negativa, en lugar de indicar un sacrificio, indicaría que el valor de la variable básica se va a incrementar justamente en ese valor de la tasa de sustitución.
Sigamos analizando ahora los otros valores de la tabla simplex. Recién estuvimos analizando las tasas de sustitución y dijimos que para poder fabricar una unidad del producto 1, nosotros debíamos dejar de fabricar media unidad del producto 2 y vamos a necesitar tomar 5 horas de mano de obra del sobrante de horas de mano de obra y 10 unidades de materia prima del sobrante de las unidades de materia prima. Ahora bien, yo estoy analizando cómo cambiar el plan de producción para producir una unidad del producto 1. Como estoy cambiando el plan de producción y estoy dejando de fabricar el producto 2, esto va a producir una disminución en mi beneficio. Justamente esa disminución en el beneficio o mi costo medido en beneficios que dejo de ganar está dado en la fila de ZJ. Este valor 3,5 es el que me está diciendo que si yo quiero cambiar el plan de producción para poder producir una unidad del producto 1, voy a dejar de ganar 3,5 pesos por cada unidad que yo quiera producir del producto 1. Es decir, es lo que dejo de ganar por cambiar el plan de producción actual. Esto es lo que representa el ZJ. Si ustedes observan, como aquí el único producto que me genera ingresos es X2, entonces, observen ustedes, allí está la cuenta que el 3,5 en realidad surge de hacer 7 por 0,5. Entonces, este valor de ZJ me está diciendo en cuánto disminuye el valor de la función objetivo por cada unidad en que se incrementa el valor de la variable XJ. Y esto es general para cualquier problema que estemos analizando. Ya analizamos que para poder producir una unidad del producto 1 debíamos realizar un cambio en el plan de producción y que eso estaba representado por las tasas de sustitución. También dijimos que al realizar este cambio en el plan de producción íbamos a dejar de ganar 3,5. Pero sin embargo, cuando yo haga el cambio del plan de producción, va a ser para poder producir una unidad del producto 1 y el producto 1 me genera una contribución a las utilidades de 4 pesos. Entonces, 4 pesos es la contribución que me genera una unidad del producto 1 y 3,5 es lo que yo dejo de ganar por hacer los cambios necesarios para producir una unidad del producto 1. Por lo tanto, el impacto neto que esto va a tener en el valor de la función objetivo es 0,5. Si este impacto es positivo, quiere decir que me conviene producir el producto 1, porque la diferencia entre lo que yo gano y lo que dejo de ganar es positivo, por lo tanto se va a incrementar el valor de la función objetivo. Este valor entonces, el CJ menos ZJ igual a 0,5, me está indicando el incremento marginal unitario del beneficio total o incremento neto unitario del beneficio total. Y lo calculamos como el CJ menos ZJ. En forma general, lo que nos dice es en cuánto es el incremento neto unitario de la función objetivo, cualquiera sea el problema. Por esto, cuando nosotros trabajamos con simplex y el problema es de maximización, si la diferencia CJ menos ZJ era positiva, entonces decíamos que nos conviene introducir la variable en la base, que no estábamos en el óptimo y nos conviene introducir a la variable en la base. Y si la diferencia CJ menos ZJ es negativa, quiere decir que si yo incremento la producción de ese producto, la función objetivo en lugar de crecer va a decrecer y por lo tanto no me conviene introducirla a la base. De acuerdo a lo que vimos recién, nos conviene producir el producto 1, ya que se incrementa en 0,50 por cada unidad. Entonces la pregunta es ahora, ¿cuántas unidades nos gustaría producir de ese producto? La respuesta es obvia, todas las que podamos. Pero en realidad, ¿podemos producir toda la cantidad que nosotros querramos? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para determinar la máxima cantidad que podamos producir? Deberemos tener en cuenta que los recursos son limitados y esto influye en el valor de las variables, es decir, que debemos tener en cuenta no usar más de los recursos que tenemos, es decir, cuidar que ninguna de las variables asuma un valor negativo. ¿Cómo determinamos cuántas unidades del producto 1 podremos fabricar? Esto lo podemos hacer utilizando las tasas de sustitución. Nosotros sabemos que por cada unidad del producto 1 que fabriquemos debemos sacrificar media unidad del producto 2. Entonces la pregunta será, ¿hasta cuántas unidades del producto 2 podremos sacrificar?
Evidentemente que la respuesta es hasta las unidades que estamos fabricando, ya que no podremos dejar de fabricar más de las que fabricamos en este momento. El mismo razonamiento lo podemos hacer para las restantes variables que están en la base. Por ejemplo, con respecto al sobrante de horas de mano de obra, nosotros sabemos que por cada unidad del producto 1 que fabriquemos, necesitamos utilizar 5 horas del sobrante de horas de mano de obra. ¿Hasta cuántas horas podemos utilizar de ese sobrante? Hasta las que tenemos como sobrante, evidentemente. Calculemos ahora la cantidad máxima que podremos llegar a producir del producto 1. Si llamamos θ la cantidad máxima del producto 1 que podremos fabricar, entonces podremos plantear las siguientes restricciones. Observemos esta restricción. Nosotros dijimos que por cada unidad del producto 1 que queremos fabricar, debemos sacrificar media unidad del producto 2. Esto significa que por θ unidades nosotros vamos a sacrificar 0,5 por θ. ¿Hasta cuánto podemos sacrificar del producto 2? Podremos sacrificar exactamente hasta la cantidad que estamos produciendo actualmente. El mismo razonamiento podemos utilizar para plantear las siguientes restricciones. Evidentemente que el valor de θ, que es la cantidad máxima del producto 1 que podremos fabricar, tiene que cumplir con todas las restricciones simultáneamente. Si observamos las restricciones, veremos que θ será el valor que cumpla con todas ellas, y en este caso θ es igual a 35. Recordemos nuevamente que θ es el valor máximo con el que puede entrar la nueva variable a la base. Hemos determinado que θ era igual a 35 y con esta información ahora podremos calcular el nuevo plan de producción, o sea, la nueva solución. El valor de x1, que es la variable que entra, es igual a θ, es decir, 35 unidades de P1 del producto 1 es lo que vamos a producir. En cuanto al producto 2, estábamos produciendo 80,5 unidades y por cada unidad que producíamos del producto 1, sacrificábamos 0,5 del producto 2. 0,5 por las 35 unidades que estamos produciendo del producto 1, esto es el total que yo voy a sacrificar. Por lo tanto, para esta nueva solución voy a producir 63 unidades. De manera similar, ocurre con el sobrante de horas de mano de obra. Nosotros sacrificábamos 5 horas de mano de obra del sobrante por cada unidad que producía el producto 1, multiplicada por las 35 unidades que voy a producir. Esto es el sacrificio total. Observen ustedes que en este caso el valor de S1 es igual a 0. Es decir, en el simplex esta sería la variable que sale de la base. S2 es una variable no básica, nunca intervino en los cálculos, sigue siendo 0. En cuanto a S3, que representaba el sobrante de las unidades de materia prima, por cada unidad que nosotros fabricábamos del producto 1 deberíamos sacrificar 10 unidades del sobrante de materia prima. Por 35 unidades, esto es el total que yo voy a sacrificar. 445 es el sobrante que tenía, menos lo que sacrifico en total, me dice que ahora me van a sobrar 95 unidades de materia prima. ¿Y a cuánto ascenderá la contribución total a las utilidades? De acuerdo a lo que habíamos estado explicando, el CJ menos ZJ, que era igual a 0,5, me indicaba en cuánto se incrementa el valor de la función objetivo por cada unidad en que se incrementa la producción del producto 1. Si nosotros ahora descubrimos que lo vamos a incrementar en 35 unidades, entonces quiere decir que el valor de Z se va a incrementar en 35 por 0,5. Quiere decir que el nuevo valor de Z será igual al valor que ya teníamos, más lo que se incrementa por producir las 35 unidades del producto 1. En definitiva, la nueva solución que obtuvimos al introducir x1 a la base es x1 igual a 35 unidades del producto 1 a producir, x2 igual a 63 unidades del producto 2 a producir, S1 igual a 0, S2 igual a 0 y S3 95 unidades de materia prima sobrantes, lo que le da a Z un valor de 581 pesos. Por supuesto que esta solución, sin el simplex, no podemos saber si es la solución óptima o no. Simplemente nosotros quisimos explicar cómo podemos pasar de una solución a otra utilizando la información de la tabla y qué es lo que hace simplex en cada cuadro.
Ahora, a modo de síntesis y con la simbología que utilizamos en la cátedra, vamos a hacer un breve repaso. Nosotros llamábamos lambda sub i a los componentes del vector p sub 0 y representan el valor de cada variable básica en la solución actual. En el cuerpo de la tabla, los elementos que están marcados en azul son las tasas de sustitución. Las tasas de sustitución indican el sacrificio o disminución de la variable básica x sub i, es decir, la variable que está en fila, para incrementar en una unidad la variable no básica x sub j, es decir, la que está en columna. Si la tasa de sustitución es negativa, indica el incremento que se producirá en la variable básica x sub i, es decir, la de fila, para incrementar en una unidad la variable no básica x sub j, es decir, la que está en columna. ZJ mide en cuánto disminuye el valor de la función objetivo por cada unidad en que se incrementa la variable no básica xj. CJ menos ZJ representa el incremento neto del valor de Z por unidad del producto XJ o de la variable XJ. Θ indica el valor de la nueva variable básica en la siguiente solución y se calcula como el mínimo de los cocientes lambda sub i sobre lambda sub ij para los denominadores mayores a 0. Y esto es así dado que estamos buscando la cota superior, es decir, el máximo valor con el que puede ingresar la nueva variable en la base. Y si alguna tasa de sustitución fuera negativa, no nos serviría para encontrar esta cota superior. Los valores de las variables en la nueva solución se calculan como x sub i, que representa a cada una de las variables que están en la base, se calcula como lambda sub i, que es el valor que tiene esa variable en la solución actual, menos θ por lambda sub ij, menos porque es sacrificio, y θ recuerden que es el valor de la variable que ingresa a la base, y lambda sub ij es la tasa de sustitución entre la variable que está en fila y la variable que ingresa a la base, que es la que está en columna. X sub j, que es la variable que hemos decidido que ingresa a la base, su valor será θ. Y x sub m, que representa a todas las variables que no son básicas, sus valores siguen siendo 0. El nuevo valor de z se determina como el z que teníamos anteriormente más θ por cj menos zj, es decir, más el incremento. Ese incremento se calcula como el nuevo valor con el que ingresa la variable a la base multiplicado por lo que incrementa el valor de z por cada unidad en que se incrementa esa variable. De esta manera hemos terminado de analizar todos los elementos que componen a la tabla simplex.